Este es el episodio 5 de Anomalía, el podcast de Kafka Escritores. Aquí venimos a hablar de lo raro, de lo que no encaja, de lo que aparece cuando la realidad se queda corta. Defendemos la incertidumbre como efecto, el monstruo como cultura y lo grotesco como espejo. Estás en Anomalía. En este programa hablaremos de la ciudad como espacio de transformación en la sombra de Innsmouth de H.P. Lovecraft, y Noah Delacroix reflexiona sobre el Madrid de la mala costumbre que leímos en el club de lectura. Soy Santiago Peñabosano y te invito a acompañarnos en este viaje anómalo. Bienvenidos. Los últimos días he estado leyendo La sombra sobre Innsmouth de H.P. Lovecraft y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones porque me impactó desde muchos aspectos. Es la historia de un joven que en medio de un viaje por Nueva Inglaterra termina llegando casi por casualidad a Innsmouth, un puerto venido a menos, aislado y sucio, casi vacío, donde empieza a escuchar rumores y leyendas sobre sus habitantes. Lo que al inicio parece la simple visita a un pueblo extraño, se convierte poco a poco en una experiencia de persecución, revelación y contaminación. No tanto como presencia de lo monstruoso grotesco, porque en Innsmouth hay seres mitad pez, mitad anfibio, sino como un espacio liminal e intermedio entre el ser humano y un ser prehumano. La ciudad es el medio por el que se contamina la sombra. El capítulo pasado hablamos del monstruo y vimos que se refiere al otro, al diferente. Esto tiene que ver con la idea del extraño, de lo raro, llamado weird en inglés. Mark Fisher dice que lo raro tiene que ver con la sensación de algo erróneo, con la idea de algo lejano que se manifiesta. Innsmouth es ese portal a lo raro. En este relato, lo raro no viene únicamente por los seres anfibios, una especie de peces humanos o humanos pez, como queramos decirlos, sino que lo raro viene de la percepción temporal. Ellos son seres antes de lo humano, de muchísimo antes, y al parecer vivirán muchísimo después también. Entonces hay un personaje que por casualidad de la vida debe pasar una noche en Innsmouth, que es un puerto oxidado, apestoso, casi vacío, con hoteles miserables, calles desiertas y una sensación de ruina total. En fin, esto huele a pescado salido del mar y ya casi pasado. Y este personaje se enfrenta con toda una serie de leyendas y cosas raras que suceden en ese espacio. Este es un espacio apartado y que no aparece en mapas. Cuando leía el relato, yo recordé el videojuego Sinking City. En este videojuego los personajes precisamente son peces humanoides, anfibios. La ciudad de Sinking City está abandonada y en el interior del mar está el mal, lo monstruoso, lo desconocido y aterrador. A quien le guste las atmósferas Lovecraftianas, le recomiendo este videojuego, sobre todo si gusta de la sombra de Innsmouth. Uno podría pensar que en el cuento, como en el videojuego, la amenaza está abajo, en la ciudad sumergida llamada Yantley, en ese fondo marino imposible, pero no. La amenaza, o mejor dicho, la transformación, está ocurriendo en la ciudad de la superficie. Innsmouth es como la estación intermedia entre el mundo humano y ese otro mundo. Está entre la civilización y el abismo, entre la vida humana y esa especie de eternidad monstruosa. Es un espacio aislado. El propio cuento insiste en que las marismas y el aislamiento mantienen a los vecinos lejos de Innsmouth. Entonces ya desde ahí la ciudad está construida como umbral. Innsmouth es contagio y transformación. Es una ciudad que se escapa a la lógica humana y a la concepción de lo posible. El narrador habla muy mal de Innsmouth y de sus habitantes, lo que le da a la atmósfera de contaminación. Debo confesar que a mí me impresionó algunas descripciones con menciones a la evolución. Hay trabajos críticos, académicos, que dicen claramente que en este cuento el miedo está construido a partir del prejuicio racial y del miedo a la mezcla.
Incluso hay lecturas de este cuento que tienen que ver con el miedo inmigratorio. Sin embargo, el giro final del cuento es catártico. El protagonista, que mira con desdén desde el inicio, como lo dijimos, con asco incluso, termina descubriendo que él mismo pertenece a esa estirpe. Entonces la ciudad deja de ser un espacio exterior, ya no es solo un lugar raro que uno visita. Se convierte en un espejo cósmico, muestra el destino en tanto llegada del personaje. El protagonista entra a Innsmouth de paso como observador que juzga, pero conforme avanza el relato, la ciudad lo va sumergiendo en el ambiente, en el miedo y en el linaje, hasta que al final lo reclama del todo más allá de la concepción temporal humana. Zadok Allen, el viejo borrachín del pueblo, es quien le cuenta al protagonista la leyenda sobre los pactos con los seres del mar, sobre las mezclas entre los habitantes de Innsmouth y esos antediluvianos, y sobre la ciudad sumergida. Esa leyenda contada por Zadok es lo que empieza a darle forma al horror. De pronto hay un relato interno casi mítico que explica por qué Innsmouth es así, por qué sus habitantes tienen ese aspecto y por qué ese espacio parece ser reclamado por otra especie y por otro tiempo. Zadok convierte el rumor en leyenda y la leyenda en una posible verdad histórica. En el cuento aparecen unas joyas, unas tiaras. Estas piezas extrañas aparecen como restos de este otro mundo. Son el testimonio concreto de la existencia de la ciudad sumergida, evidencia física de algo que es imposible. Cuando lo leí me recordó al cuento de Borges Tlön Uqbar Orbis Tertius, que tiene un artefacto similar. La tiara que ve el narrador está descrita como una pieza de una técnica muy madura y perfecta, pero completamente remota de cualquier tradición conocida. Incluso dice que parecía obra de otro planeta. En estos objetos, que no son solo objetos sino artesanías, se puede observar la idea de lo raro de Fisher en tanto distante en el tiempo, algo lejanísimo. El tiempo se torna en otra escala, incomprensible para nuestro tiempo finito. Son un fragmento material de un pasado que no cabe en la historia humana normal. Un pasado remotísimo que sube a la superficie y deja una huella anómala. Yantley, la ciudad sumergida, es una imagen fantástica de la eternidad. El narrador dice que no morirá nunca, que vivirá con aquellos que existen antes de que el hombre caminara sobre la tierra y que bajará con su primo a Yantley para vivir allí para siempre. El contagio en su máxima expresión. Entonces, ¿qué hace la ciudad de la superficie? Innsmouth precisamente media entre dos tiempos y dos especies. Es como decir una ciudad anfibio. La ciudad de la superficie, Innsmouth, funciona como frontera entre el tiempo humano y un tiempo cosmológico, entre la mortalidad y la duración eterna. La ciudad deja de ser solo geografía y pasa a ser un tránsito ontológico, si me permiten decirlo. Es el lugar donde alguien deja de ser quien creía ser, donde se contamina. Incluso queda abierta la puerta de que la contaminación es la misma locura. La sombra no cae únicamente sobre la ciudad, cae sobre el narrador. La ciudad le deja una sombra encima, una sombra genealógica, corporal y temporal. Lo anómalo en esta historia no es únicamente lo del pez anfibio. Lo anómalo es descubrir que su identidad, la identidad del personaje, estaba sostenida por una mentira de escala, que se pensaba humano, moderno, individual, citadino, y en realidad era la prolongación de algo antiquísimo. Era parte de aquello que le daba asco. Al final no se tiene certeza de si el narrador realmente pertenece a los antediluvianos, esos seres pez anfibio, o si está loco. Todo puede ser leyenda. El cuento juega con eso. Las joyas, los documentos, la estirpe, el cambio corporal. Todo esto es real, palpable, tangible en el cuento. Al final incluso dice que el espejo le confirmó que ya había adquirido la apariencia de Innsmouth. Pero puede leerse como que ya está loco, contaminado de la sombra.
puede leerse como que ha adquirido la mirada de Innsmouth. El cuento no se trata únicamente de lo monstruoso, sino del cambio, de descubrir que el monstruo era también el pasado del protagonista, que lo lejano era su origen, que la ciudad que miraba como si fuera un sitio degradado era en realidad la puerta de entrada a otra forma de existencia, y básicamente su destino. Este relato fue escrito entre noviembre y diciembre de 1931, pero no salió publicado hasta 1936 en una edición de 200 copias. Fue además la única ficción de Lovecraft publicada en forma de libro durante su vida, y él quedó muy descontento con esa edición por la cantidad de erratas. En esta lectura hemos visto a Innsmouth como un espacio de transformación física, pero también como un espacio anfibio intermedio entre dos temporalidades. No se puede negar la locura del personaje. A mí, personalmente, me gusta creer que es real lo de los antediluvianos. Ya saben que las anomalías rondan la literatura y a veces se filtran en la realidad. La mala costumbre, de Alana S. Portero. La ciudad como espacio de transformación. La mala costumbre es una novela de autodescubrimiento, del lento proceso de encontrar nuestro lugar en el mundo. La autora, a través de un diario íntimo y poético, nos narra la historia de una niña y luego una joven atrapada en un cuerpo masculino, y a la que sus padres llamaron Alejandro, Alex. Una vida marcada por una disforia que con solo 9 años casi no le dejaba lugar para nada más. El viaje que propone esta novela recuerda al de los héroes clásicos, no el de Ítaca ni el de Troya, sino uno que se desarrolla en un barrio obrero marginal de la periferia de la madrileña de los años 80. Un paisaje de ladrillo rojo, patios interiores y descampados donde la clase trabajadora resiste, donde la dignidad se sostiene a pesar del embate de las drogas y de la heroína que se describe como una lacra impuesta. Acompañamos a la protagonista a lo largo de los años, desde las duras calles del barrio de San Blas hasta las noches clandestinas del centro de Madrid, por las míticas calles de Chueca o Malasaña. Es allí donde cree haber encontrado su identidad, entre violencia, profundas reflexiones llenas de significado y sororidad trans. Es allí donde se abre la posibilidad de la liberación nocturna, donde podría vivir, en sus propias palabras, desnuda de mentiras y vestida de mí, pero donde también acechaba el peligro y el rechazo en forma de paliza callejera. Es también una novela de contrastes. Estos opuestos no solo impulsan la trama, sino que subrayan la tensión entre lo visible y lo oculto en la vida de la protagonista. Existe un contraste simbólico entre San Blas como refugio, con sus patios cubiertos de agujas como un San Sebastián, y la solidaridad vecinal y la protección que le brinda a su familia. La urbe transforma a la protagonista al confrontarla con su disforia en multitud de circunstancias y escenarios, donde se mezclan el odio y el amor, lo bestial y lo delicado, que van acompañando el crecimiento personal de Alex. La ciudad no es un mero escenario, sino que encarna uno de los principales personajes de la obra. Es una fuerza activa e incontrolable que moldea e impulsa las metamorfosis personales. La mezcla de lirismo y realismo sucio de Alana resalta el potencial transformador de un Madrid al que, como a sí misma, odia y ama al mismo tiempo. Pueblan la novela una galería de personajes poliédricos y fascinantes, vecinas entrañables, que convierte la autora en figuras míticas reveladoras de sabiduría y conocimiento, con una envoltura mitológica como Oberón, Lady Godiva o las Moiras, que la acompañan en su transformador periplo. Es desde aquel red de vecinas prostitutas y trans como Margarita, la Moraíta o la Peluca, de donde la protagonista extrae su sabiduría, su cruda autenticidad y su fortaleza para erigirse en la legítima heredera de todas ellas, heredera de la dignidad, de la resistencia y del cariño que se profesan, narrando escenas de gran impacto emocional. Con el paso de los años, deja el barrio, lo deja atrás para huir al centro, como paradigma de libertad, donde reconfirmar su yo verdadero con su familia elegida. Sin embargo, al cabo de un tiempo, regresa transformada, mostrando cómo San Blas la define permanentemente, como una voz silenciada que grita, como su personal regreso a Ítaca. Es al fin una obra profundamente transformadora. Transforma la fealdad en belleza,
lo doloroso en sabiduría. Hace de lo estigmatizado algo poético. Convierte a los drogadictos, en palabras de la autora, en nenúfares de alquitrán y a las prostitutas en sabias sacerdotisas. Transforma lo cotidiano en magia. La autora describe su disforia no en clave de victimismo o revanchismo, sino como un viaje heroico con revelaciones poéticas y figuras que la acompañan que son faro y guía. Su forma de abordar el mundo y la literatura se definen muy bien en uno de los versos de su poemario La habitación de las ahogadas, donde escribe: «Soy un algo bestial que canta con voz clara». Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien le guste escribir, leer o simplemente le guste mirar el mundo desde un ángulo raro. Esto fue Anomalía. Vuelve cuando la realidad falle. Hasta la próxima.